Vamos a ver algunos de los temas principales que se estudian dentro de los estudios del discurso. Lo primero que teníamos que tener en cuenta es que el discurso va a constituir un estudio interdisciplinario o transdisciplinario. Va a requerir de varias disciplinas como podían ser la lingüística, la sociología, la psicología, la retórica y otras disciplinas que se van a conjugar para estudiar todo lo más importante que tiene que ver con el discurso. El discurso va a ser, eh, va a presentar unos elementos teóricos muy bien elaborados desde el punto de vista del lenguaje. También el discurso tiene categorías y conceptos que están relacionados con esta teoría y que van a estar relacionados con esta metodología. El discurso también nos va a hablar de diferentes formas expresivas, como podría ser el lenguaje, los gestos, los estilos artísticos, las formas de vestir, los juegos y todas las actividades que tengan que ver con comunicarse, ya sea a través de lenguajes verbales o a través de lenguajes no verbales. Su objetivo fundamental va a ser describir la importancia del texto hablado y del texto escrito en relación también con los textos no verbales para la comprensión de la vida social. El desarrollo del análisis del discurso o de los estudios del discurso van a ser simultáneamente a la semiótica, a la pragmática, a la sociolingüística y a la psicolingüística. De hecho, de todas estas disciplinas va a tomar algunos elementos muy importantes para poder configurar lo que sería su marco teórico, lo que serían las diferentes metodologías que va a utilizar. El análisis del discurso van a ser principalmente en la década de 1960 y 1970. Estos estudios del discurso se van a dar en varias disciplinas, principalmente de corte humanístico, como podría ser la antropología, la lingüística, la filosofía, la política, la sociología, la psicología cognitiva y la psicología social. También con la historia y también va a hacer este estudio o va a relacionar con lo que serían los estudios de comunicación. Vamos a ver cuáles serían algunos de los elementos importantes que trataría el estudio del discurso o el análisis discursivo. El primer punto sería que quiere llegar a conocer los diferentes significados que nos están proporcionando estos discursos. Cada discurso va a ser elaborado por parte del emisor y va a tener una intención y un significado preciso que quiere comunicar a las demás personas. También en el estudio del discurso se verían los diferentes grupos sociales y las diferentes instituciones que están siendo relacionadas con el discurso. El discurso siempre se va a desarrollar en casos concretos, en contextos concretos, y en estos contextos concretos van a aparecer diversos grupos sociales que pueden ser aliados o que pueden estar rivalizando, y también estos discursos en muchas ocasiones se van a estar relacionados con diferentes instituciones. El tercer punto importante que tiene que ver con los estudios del discurso es que va a hacer uso de la cognición para ver cómo se está construyendo el discurso, para ver cómo se está representando el mundo, para ver las diferentes representaciones que se dan de las instituciones, de los grupos, de los funcionarios, etc. Estas diferentes representaciones y estas diferentes cogniciones que se van dando se van a dar en contextos. Parte de lo que tiene que hacer el analista del discurso es ver cómo se producen estos discursos dependiendo de los diferentes contextos en el cual se está creando y en el cual se está recibiendo este discurso. El siguiente punto sería que el discurso es historia. Los discursos no nacen de la noche a la mañana, sino tienen una historia que los va a relacionar con estos grupos sociales, que los va a relacionar con las diferentes instituciones o que va a estar relacionado con diferentes personas de cómo elaboran y de cómo reciben estos discursos.
El siguiente punto sería como muy importante porque sería una de las características más importantes que va a tener el discurso. El discurso es un diálogo. No puede haber solamente un discurso que emita el receptor y que no llegue a ser recibido por ninguna persona. Se va a establecer un diálogo entre el emisor, el discurso y el receptor. Siempre va a existir esta condición dialógica, esta condición de interacción entre los sujetos que están participando dentro del discurso. Por eso se podría señalar que la mayoría de los discursos va a ser polémico, va a ser una relación entre diferentes grupos, entre diferentes personas y en ocasiones entre diferentes ideologías. Y otro punto muy importante que también tendría que ver con el discurso es que el discurso es acción. Cuando yo estoy haciendo un discurso, no solamente estoy dando ideas, sino también estoy dando o estoy promoviendo determinado tipo de acciones. De hecho, para los lingüistas norteamericanos, el lenguaje sería un discurso. Disculparse sería una acción, hacer una petición sería una acción, dar una orden también sería una acción. Entonces también ellos veían, estos estudiosos norteamericanos, que también mediante el lenguaje producimos acciones. Entonces el lenguaje no solamente sería ideas, sino también está relacionado con esta capacidad de producir acciones. El núcleo del análisis del discurso sería el análisis textual, que se va a referir principalmente a los diferentes tipos de textos que se pueden producir. Aquí podríamos hablar de tres tipos de textos principales, que serían los textos escritos, los textos hablados y los textos no verbales. También actualmente se está hablando de los textos multimodales, que tendrían parte de escritura y parte de elementos como imagen, como sonido, como la música. También en el análisis del discurso va a requerir de una metodología. Esta metodología va a depender del objeto que se estudia. Entonces no sería lo mismo estudiar un discurso en psicología, en sociología o en historia. Cada disciplina va a construir sus propias metodologías para estudiar diferentes objetos de estudio. Algo que quiere realizar los estudios del discurso sería principalmente realizar una investigación rigurosa en torno a las estrategias que van a componer el discurso, tanto en su parte formal como en su parte de contenido. Vamos a ver cómo empezaría a hacerse este análisis del discurso. Entonces el análisis del discurso comenzaría por establecer cuáles van a ser las unidades básicas de relevancia, que pueden tener que ver con la parte lingüística, con la parte social, con la parte cognitiva, con la parte de interacción. Y si, por ejemplo, nosotros nos centramos en las categorías lingüísticas, tendría que ver las palabras, las frases, las oraciones, los párrafos, y también me tendría que fijar en la idea central, en las ideas secundarias y ver cómo está construido este discurso en cuanto a su estructuración de inicio, desarrollo y conclusión. También para el análisis de discurso yo voy a requerir de determinadas categorías que las voy a aplicar al propio discurso. Entonces pueden ser categorías como en el caso de ideología, el caso de poder, el caso de interacción, que serían determinadas categorías que yo le puedo aplicar al discurso. Aquí vamos a ver las tres principales categorías o las tres principales categorías que más generalmente se van a aplicar al discurso y que también se aplican en el caso de la comunicación. Estas serían la parte sintáctica, la parte semántica y la parte pragmática. Aquí van a aparecer estas tres categorías que yo le voy a aplicar al discurso. La primera categoría sería el nivel sintáctico y en el nivel sintáctico yo tengo que ver cómo está construido esa frase, esa oración, hasta incluso ese párrafo y me tengo que fijar en el vocabulario, las figuras literarias, los tropos, las analogías que van a aparecer dentro del propio discurso.
El segundo nivel, desde el punto de vista cercano a la lingüística, sería el semántico. En este nivel yo tengo que ver el significado de las palabras, cómo se está utilizando dentro de determinada oración esas palabras y esas palabras qué significados tienen. Tienen un significado literal, tienen un significado más metafórico, son polisémicas o son completamente literales. El nivel semántico sería también muy importante porque me está dando el tipo de discurso que se está manejando. Es un discurso concreto, es un discurso abstracto, es un discurso que mete categorías ideológicas o es un discurso que no mete tantas categorías ideológicas. Y después vendría el nivel pragmático. En el nivel pragmático, ahí se vería esta relación que se va a establecer entre el productor del discurso y el receptor del discurso. Cuando habla el emisor, cuando le habla el receptor, lo va a hablar con determinado estilo. Puede ser un estilo formal, un estilo oculto, un estilo informal. Puede también ser con determinado tono de seriedad, con determinado tono de cercanía. Entonces, todas esas relaciones que se establecen entre el emisor y el receptor y entre el propio discurso serían las relaciones pragmáticas que se van a estar estableciendo. Aquí viene la parte más destacada del discurso y sería cuáles serían las principales categorías que yo voy a aplicar a un discurso. La primera categoría importante que yo voy a aplicar a un discurso sería el contexto. Todo discurso estaría en un determinado contexto. Este contexto puede ser histórico, puede ser político, puede ser cultural, puede ser de la interacción que se está dando entre los diferentes receptores del discurso. Entonces la noción de contexto es muy importante. Si yo analizo solamente el discurso, no estaría llegando a analizar completamente el discurso, sino lo tengo que entender en determinados contextos en el cual está surgiendo, en el cual se está produciendo y en el cual se está entendiendo ese discurso. En ese sentido, el discurso sería completamente interpretativo porque yo voy a escoger determinados contextos, más políticos, más históricos, más sociales, que pueden determinar cómo voy a interpretar ese discurso. El otro elemento que sería muy importante para el discurso sería la noción de texto. El texto sería esa materialidad, ya sea escrita o ya sea oral, que ya puedo grabar, o ya sea multimedia, y esa noción yo la voy a tener que ir dividiendo en sus principales elementos y buscando su estructura. Entonces el texto sería esa parte más material, pero que no está en relación con el receptor ni está en relación con un contexto. Cuando yo pongo el texto en relación con el contexto y en relación con sus receptores, ya está haciendo un estudio del discurso. Tiene que ser esa relación en un caso práctico, en un caso cotidiano, en un caso real, de cómo se está aplicando en circunstancias concretas, en situaciones concretas. Otro nivel importante para estudiar el discurso sería el de la ideología. Daniel Cassani propone que todo texto tiene un significado literal, podría tener un significado más connotativo, pero después de estos significados literales y de estos significados connotativos va a existir un tercer elemento que sería tratar de llegar a la ideología que ese texto me está representando. Para Cassani, todos los textos tendrían una ideología y en esta sería una concepción de ideología más amplia, que serían las ideas, la cosmovisión que va a tener el emisor de ese discurso y los receptores de ese discurso. Entonces, después de ver cómo está el texto y cómo se relaciona con el contexto, tendría que buscar cuál es la ideología de ese texto, cuál es la ideología de ese discurso. Y otra noción importante para la teoría del discurso sería la construcción del sujeto. Siempre el emisor va a construir cómo va a ver o cómo quiere ver a su receptor.
pero también en el propio discurso va a haber una construcción de los diferentes sujetos de los cuales se habla. Pueden ser sus aliados políticos, sus rivales políticos o determinados grupos sociales. Cómo se representa a la mujer, cómo se representa al hombre, cómo se representa a los indígenas, cómo se representan los partidos políticos. Entonces había una construcción de los diferentes sujetos que van a estar participando dentro del discurso. La otra categoría también importante sería la noción de interacción. Tengo que ver cómo ese discurso está siendo recibido y se está interrelacionando con los diferentes receptores, con las diferentes personas particularmente. Siempre existe esta relación de interacción porque siempre va a haber un tipo de respuesta a ese discurso. Desde el momento en que yo lo estoy oyendo, puede ser que me emocione, puede ser que yo lo reciba muy racionalmente, puede ser que yo lo reciba con indiferencia, o puede ser que me provoque emociones muy fuertes que quiera salir y hacer acciones en la calle. Pero siempre va a haber una interacción. Este juego de interacciones entre el discurso y los receptores, entre el emisor y los receptores, es muy importante contemplar. En este sentido, el discurso no se quedaría solamente en el texto escrito, sino sería este juego de interacciones que se van a producir, los efectos que está causando ese discurso. Luego, la siguiente noción importante para la teoría del discurso va a ser la noción de género discursivo. Aquí ya vimos que existen diferentes géneros discursivos, como podían ser los periodísticos, los científicos, los literarios, los históricos, los sociológicos, los artísticos. Entonces yo tengo que ver a qué género discursivo pertenece y también tengo que ver a qué género particular pertenece. Si estoy estudiando los estudios en el caso de la prensa, pues luego me tendría que ir a géneros más particulares, si es una noticia, si es un editorial, si es una crónica, si es un ensayo, o qué tipo de género me está manejando ese periódico, o qué tipo de género es, ese texto que yo quiero analizar. Entonces, si yo analizo una nota, sería bien diferente a un artículo de opinión, porque la nota va a querer ser más objetiva, en cambio, el artículo de opinión siempre va a querer resaltar el punto de vista, las opiniones de quien está hablando a quien está hablando. El otro punto sería la gramática de base, que aquí sería empezar a ver cómo se está constituyendo, cómo se está creando ese discurso. En la gramática de base, yo tendría que ver esta construcción de las frases, de las oraciones, de los párrafos, y ya, si fuera un discurso muy grande, de las diferentes páginas o de los diferentes capítulos que tuviera ese discurso. Para Theo Van Dyke, también un libro de texto también podía ser un discurso, y esta gramática de base sería cómo se van evolucionando estas ideas, cómo van evolucionando las tesis principales que se van planteando en este discurso. La siguiente noción importante sería la de conocimiento. Entonces siempre empiezo con un discurso y sé poco, y cuando termino este análisis del discurso voy a llegar a conocer cuestiones relevantes de las que me está hablando el discurso. Entonces siempre el discurso y el análisis del discurso quiere producir un nuevo conocimiento, quiere producir una nueva verdad, quiere producir algo nuevo al hacer ese análisis del discurso. Y el otro elemento importante sería la noción de crítica, porque los analistas del discurso dirían que no siempre podemos tener una posición objetiva con respecto a lo que estamos analizando, sino que la mayoría de las veces nosotros tenemos una postura ante aquello que se está diciendo, y esta postura que nosotros tenemos muchas veces nos va a servir para dar una crítica a ese discurso. La mayoría de los discursos, como veíamos hace ratito, tendrían un punto de vista ideológico y te querían persuadir o convencer de algo. Para este Theo Van Dyke, los discursos también servirían para dominar, servirían para mantener el statu quo, y el analista del discurso trataría de revelar
cómo se está manteniendo este sometimiento, esta dominación a partir de los diferentes discursos. Ya viendo un poquito cuáles serían las categorías que va a analizar el discurso, vamos a pasar a ver cómo se hace este análisis del discurso. Entonces, lo primero que yo tengo que ver es encontrar estas conexiones que van a existir en el propio discurso. Estas conexiones serían de las categorías que vimos anteriormente, cuáles son las conexiones sintácticas del texto, las condiciones semánticas y las condiciones pragmáticas que van a aparecer en ese texto. En este caso sería bien importante el punto de vista de la pragmática, porque la pragmática va a considerar este contexto y va a considerar estas interacciones que se van a estar dando entre los discursos. Entonces estaría considerando el contexto y estaría considerando las reacciones que van a tener los que están oyendo, los que están escuchando ese discurso. El siguiente punto, como decíamos hace ratito, el investigador no es neutral, sino muchas veces el investigador ya tiene determinada postura y eso no le va a quitar que haga un análisis objetivo del discurso, pero siempre va a tener sus propias ideas y para iniciar el discurso tiene que tener determinadas hipótesis preestablecidas que posteriormente tendrá que comprobar. Esto sería diferente a un artículo de opinión, en donde muchas veces no se comprueba nada, sino solamente se ponen opiniones del que está escribiendo ese artículo. Aquí se trataría de buscar estas interrelaciones y llegar a una conclusión, entre comillas, aparentemente objetiva de aquello que se está diciendo. Luego, el otro punto sería que el análisis del discurso se lo practican los lingüistas y lo practican los no lingüistas. Lo practican los comunicólogos, lo practican los sociólogos, lo practican los psicólogos, entre otras muchas disciplinas sociales. Pero si aunque yo sea sociólogo, aunque yo sea comunicólogo, en algunas ocasiones voy a tener que hacer este uso de la parte lingüística, de la parte del lenguaje, para poder llegar a analizar ese discurso. También se tendría que ver, aparte de la dimensión lingüística, la dimensión cognitiva, de cómo está siendo recibido y comprendido y producido ese discurso, y las condiciones sociales que van a determinar a ese discurso. Para algunos teóricos del discurso, también la creación cultural de los discursos, de cómo se van creando y cómo se van renovando y cómo van siendo nuevos, como de repente un discurso puede ser de ruptura, un discurso puede ser de coyuntura, también sería importante para el estudioso del discurso desde el punto de vista de la cultura. Entonces podríamos ir sintetizando que el discurso tiene dos fases. Tiene una fase teórica y en esta fase teórica se preocupa de mantener unas categorías, de mantener una metodología que va a aplicar y tiene una parte más práctica que sería una parte aplicada a los diferentes tipos de discurso. Dependiendo de la disciplina, dependiendo del área de conocimiento, se va a aplicar a diferentes objetos de estudio. Las aplicaciones del análisis crítico del discurso se pueden aplicar a temas de la sociedad, a medios de comunicación, a la educación, a la parte de la pedagogía, a la publicidad, a la propaganda, a la política, a la salud, a los trastornos del lenguaje, a los estudios de género y en un campo muy relevante sería el campo de lo político. Esta va a ser la última diapositiva que vamos a tratar de identificar y que vamos a tratar de ver. Entonces, los principales componentes del análisis del discurso sería tener en cuenta en qué contexto se está produciendo. El siguiente elemento sería cuál es el tema que me está tratando ese discurso, cuáles son los agentes que están participando en ese discurso, de quiénes se habla y cómo se les representa, qué se quiere producir con ese discurso y cómo se está recibiendo ese discurso. En la parte del contenido del discurso tengo que ver la ideología
del discurso, la ideología de cómo se está viendo estas relaciones dentro del propio discurso, los argumentos que están manejando para sustentar el discurso, las técnicas que se están empleando para ver, analizar y para ver cómo está construido ese discurso. Entonces puede haber diferentes tipos de argumentos, que ya los vimos en otra ocasión, y qué recursos también se manejan dentro del contenido. También el discurso tiene un modelo, sería un modelo para analizar ese discurso y tengo que ver cuáles son los componentes que yo voy a analizar. Puede ser cómo está surgiendo ese discurso, cómo se está expresando ese discurso o qué consecuencias va a tener ese discurso. En la parte de Génesis tendría que ver las condiciones que propiciaron que se diera ese discurso. Entonces, por ejemplo, Foucault decía que en determinados momentos van a surgir más ciertos tipos de discurso que en otros. Entonces, ahorita, por ejemplo, vemos un auge de la teoría de feminista que están conviviendo con la política, o de la ecología, o del cambio climático. Serían elementos que están muy vivos en los diferentes tipos de discurso. En cuanto a la expresión, ahí tendríamos que ver la parte sintáctica, semántica y pragmática. Y el último sería la parte de las consecuencias. Yo tengo que ver qué se quiere producir con ese discurso y cuáles fueron el resultado, cuáles fueron el efecto de sus discursos. Si llegó a su cometido, a lo que quería con esa intención, o si no llegó a ese cometido que pretendía el discurso. Bueno, entonces como una síntesis de lo que sería el análisis del discurso, el discurso trataría esta parte lingüística, esta parte relacionada con la pragmática, que sería la parte sintáctica, la parte semántica, la parte pragmática, pero también utilizaría categorías sociales, como grupos sociales, como ideología, como poder, y también estaría muy interesada por ver la parte de la interacción y por ver la parte de los efectos que están dentro del discurso. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.